El doctor Alberto Villalcis, Argentina. Específicamente no los presentamos más que con el país remitente, porque la presentación es parte del caso, así que adelante, Alberto. Bueno, muy buenos días. Soy Alberto Villasís, residente de hemodinamia del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. El caso que voy a presentar se denomina Balvin-Mac. Para comenzar, quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés y fue un caso clínico que nos trajo mucha controversia en la toma de decisión, pero mucha satisfacción en el procedimiento y el resultado final. Se trata de una mujer de 59 años de edad que tenía como antecedente significativo una fiebre reumática, donde desarrolló un compromiso bivalvular, una estenosis aórtica de grado severo, con una estenosis mitral de grado leve, por lo cual fue sometida solamente a un reemplazo valvular aórtico mecánico en el año 2010. Otro antecedente de relevancia fue que presentó un linfoma de Hodgkin, por lo cual fue sometida a una linfadenectomía cervical derecha, recibió tratamiento quimioterápico y radioterapia en la región torácica con 32 aplicaciones. También hizo una hepatitis medicamentosa por quimioterapia como efecto no deseado por este tratamiento. En el tratamiento actual estaba bien controlada desde la parte cardiovascular con betabloqueantes, diuréticos y anticoagulada por su válvula mecánica. Y el desarrollo de su enfermedad actual tuvo la siguiente evolución. En el año 2009, como les mencioné, se hizo el diagnóstico de enfermedad bivalvular con la estenosis aórtica que era de grado severo. Y en el año 2010 se decía hacer cirugía en reemplazo valvular aórtico mecánico y la estenosis mitral quedar en seguimiento. A partir de ahí tiene una muy buena evolución hasta que 10 años después presenta una internación en nuestra institución por insuficiencia cardíaca descompensada, la cual evoluciona favorablemente al tratamiento médico con balance hídrico negativo. Desde este momento empieza reiteradas consultas por guardia, por insuficiencia cardíaca, donde no necesita internación, pero se optimiza el tratamiento con diuréticos. Luego, en el 2021, tiene una internación por un bloqueo auriculoventricular completo, donde se decide la colocación de un marcapaso bicameral. Y la internación más significativa fue en septiembre del año pasado, donde presentó una insuficiencia cardíaca descompensada con gran inestabilidad hemodinámica, muy refractaria al tratamiento médico, y es donde se decide realizar estudios complementarios para reestratificarlo. Lo primero que se realizó fue el ecodoppler, donde se evidenció que los diámetros y espesores del ventrículo izquierdo estaban conservados, donde no presentaba mayores complicaciones, su prótesis mecánica estaba normofuncionante, pero sí lo que llamó la atención fue una estenosis mitral que era de grado severo con una calcificación actínica, presentaba una marcada rigidez y calcificación en toda la valva posterior. Se calculó el score de Wilkins, que le dio de 12, y posteriormente se realizó la cinecoronariografía, que no evidenció lesiones significativas, y un laboratorio que estaba dentro de parámetros normales con una anemia de grado leve. Para esto se decide como conducta ser evaluado por el Heart Team, que determina que es una paciente de elevado riesgo quirúrgico por ser considerada una reoperación y su antecedente de radioterapia en la región torácica. También se considera que era una contraindicación para comisurotomía mitral percutánea por un Wilkins score elevado, por lo cual se decide evaluar un implante valvular percutáneo en posición mitral. Lo primero que se hizo fue la angiotomografía para realizar el planning, pero sobre todo para analizar la geometría del anillo y evaluar si presentaba alteraciones anatómicas que contraindiquen el procedimiento y detenerse en ese momento. A modo esquemático podemos utilizar esta ilustración donde se evalúa que la principal complicación de implantar una válvula percutánea mitral es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso es que aparecen algunos reportes donde hay ciertos parámetros que son de alta predicción de fracaso, como pueden ser una cavidad del ventrículo izquierdo muy pequeña, como tener un ángulo mitroaórtico desfavorable, como presentar
demasiada elongación de la valva anterior o severa calcificación del aparato subvalvular. Nuestra tomografía nos mostró que si bien presentaba un septum basal del ventrículo izquierdo muy hipertrófico, la angulación era adecuada y era un riesgo muy bajo de presentar obstrucción del tracto de salida. Además, el anillo medía 470, era adecuado para implantar una prótesis y sí estaba severamente calcificado tanto las comisuras como los velos. Se realizó un score MAC que dio como resultado de 8, es un score que se utiliza por tomografía para evaluar la probabilidad de embolización de esta válvula, siendo que a más bajo el puntaje es mayor el riesgo de embolización y por encima de 7 el riesgo es menor. Se decide dar adelante y el procedimiento cuenta con un implante de la válvula Edwards Sapien 3 en posición mitral por vía transeptal, lo que se denomina valve in MAC. Para iniciar el procedimiento se realiza un ecocardiograma transesofágico donde se evidencia claramente una estenosis mitral severa, se ve el grado severo de calcificación del anillo mitral con una rigidez marcada, y se realiza una punción venosa femoral derecha donde se coloca un introductor valvulado, se avanza una guía hacia la vena cava superior, luego se avanza el set de punción transeptal y se realiza un tenting hacia la aurícula, todo esto guiado bajo guía ecográfica para tener mayor seguridad. Luego de esto se avanza el set y luego se avanza una guía hacia la vena pulmonar superior y se realiza una dilatación en el espacio interauricular septal para favorecer el avance del delivery system. Se realiza la punción guiado por estos dos métodos y se utiliza una vaina deflectable para tener una buena posición en el avance luego del sistema de delivery. En la siguiente imagen se observa cómo se va correlacionando tanto un procedimiento con el otro, que fue quizás lo que más temor nos dio en ese momento o lo que más tiempo nos llevó. Luego se realiza la liberación de la válvula, es balón expandible. Esta se realiza también bajo estos dos métodos de imágenes y se realiza con un marcapaseo a 180 minutos, todo esto por la guía Safari. La guía Safari estaba colocada en el ápex del ventrículo izquierdo y se realiza la ecografía transesofágica de control donde se ve claramente la válvula protésica. Se realizan los controles tanto por fluoroscopía, donde no se evidencian leaks o signos de insuficiencia significativos. Se comparan ambos métodos para ver el correcto aposicionamiento y descartar insuficiencias. Y esta es quizás el slide que más llama la atención o que más satisfacción nos dio dentro de la sala, donde se compara el preimplante con el post luego de la válvula protésica. El procedimiento fue considerado exitoso, la paciente se fue de alta a las 72 horas y a modo de conclusión y como cierre, podemos decir que los pacientes que tienen una estenosis mitral grave per se tienen un elevado riesgo de mortalidad cardiovascular y que este implante de válvula mitral transcatéter es una alternativa factible en pacientes que tengan una estenosis mitral de grado severo, que esté muy calcificada y que tengan un alto riesgo quirúrgico, que sean inoperables o que tengan un Wilkins score muy elevado. Pero somos conscientes que se necesitan más estudios para evaluar los resultados a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. ¿Podemos acercar un micrófono a la primera fila del tribunal, por favor? Por supuesto que ahora es el tiempo de discusión y preguntas, así que les pido por favor a los integrantes del tribunal que cualquier comentario o pregunta. Sí, bueno, enhorabuena por el caso. Yo solamente tenía algún comentario acerca del score de Wilkins.
Hombre, la valvuloplastia mitral, el balón de Inoue no está diseñado para este tipo de válvulas, pero a veces resultados modestos mejoran a los pacientes durante un tiempo. No sé exactamente cómo era el score de Wilkins, si el 12 era a expensas de una gran calcificación de los velos, pero si había fusión comisural, yo probablemente antes hubiera intentado la valvuloplastia. Y creo que en las conclusiones probablemente poner que cuando el score de Wilkins es favorable, como que está indicado el Valbin-Mac, teniendo en cuenta lo incipiente que es la técnica del Valbin-Mac y la mortalidad reportada que hay del Valbin-Mac al año, quizá me parece un poco optimista. Por lo demás, el caso pues, me ha gustado muchísimo, la resolución perfecta y solo tengo que felicitarte por este pequeño matiz. Nunca planteasteis la valvuloplastia como, aunque fuese con un resultado modesto, como un puente a ver qué ocurre más adelante. Sí, en realidad se planteó al inicio, por eso en el primer ecocardiograma se pide que se haga el score de Wilkins. La realidad es que parecía un procedimiento cruento porque se veía que el anillo estaba muy calcificado, entonces distintos operadores dijeron que para tener que traspasar esa válvula muy estenótica y todo, quizás podía ser catastrófico y querían tener algo de soporte, porque si anda más la valvuloplastia, ¿qué hacemos? Entonces ahí fue cuando se pide la tomografía y en base a la tomografía se iba a decidir para recategorizar la calcificación del anillo y volver a evaluar las características de la válvula. Pero sí, se pensó como puente A por lo menos. Doctor, una pregunta. Al alta, cambió la estrategia de sugerencia, una válvula en posición mitral para el post-anticoagulación en este paciente, antiagregación? ¿Qué pensaron o qué reflexión tuvieron al respecto al alta? Por la posición, no es la posición aórtica, sino posición mitral. ¿Cambiaría eso la estrategia? Creo que nos solucionó mucho que la paciente estaba anticoagulada y dijimos va a seguir anticoagulada. Entonces no nos generó muchos inconvenientes. Muy bueno el caso. Mi pregunta sería un poco, ¿cómo se entrenaron en el planning? ¿Sí? Porque yo sé que bueno, uno cuando hace un caso por primera vez va con un proctor y el proctor es el que un poco guía el caso. Pero al operador o a los operadores, ¿tuvieron algún entrenamiento previo al caso? ¿Alguna simulación virtual? ¿Algún planeamiento virtual del caso antes de hacerlo? En realidad, tanto el jefe de servicio como un staff habían participado en unos procedimientos, no habían sido satisfactorios, tenían algo de experiencia de cuáles eran los pasos a seguir, pero sí, todo esto fue guiado por Proctor. La verdad que sin ellos no se hubiese podido llevar a cabo porque fueron los que iban determinando qué características había que tener para tomar la decisión si era viable hacer el procedimiento, como también intrasala en los pasos a seguir y todo lo que comandaba liberar la válvula, bueno, hacer todo el... Felicitaciones, muy buen caso y muy buenas imágenes y felicito al Hospital de Clínicas. La pregunta es si evaluaron shunt post septectomía. Bueno, sí. Sabía que me lo iban a preguntar. Fue una complicación que tuvimos. En realidad la paciente tuvo muy buena evolución. Rápidamente empieza a caminar a las 24 horas y refiere disnea. Nuestro principal susto fue que tuviese obstrucción del tracto de salida. Y se hacen reiterados ecos en distinta posición y bueno, hasta que se corrobora una comunicación interauricular producto del pasaje de la vaina, que es bastante grande, pero evoluciona bien y se controla al mes siguiente. Realmente tenía una comunicación auricular significativa y bueno, no lo iba a mencionar, pero bueno, la verdad que es interesante también y
fue tan sintomática que se colocó un Amplatzer. Bueno, gracias, doctor, por el caso. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos al siguiente. Muchas gracias, doctor Alberto. Excelente presentación. Muy amable. Llamamos a la doctora Adriana Pérez, ella es de Paraguay, a presentar su caso. Hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Adriana Pérez, soy residente de tercer año de cardiología del Hospital de Clínicas de Paraguay. Hoy les voy a presentar a ustedes un caso clínico muy interesante denominado infarto agudo de miocardio en paciente joven. Bueno, el caso clínico se trata de un varón de 41 años con antecedentes de una cardiopatía isquémica ya revascularizada con un stent en la coronaria derecha en el 2017 y refiere también antecedentes de muerte súbita. El paciente niega otros factores de riesgo cardiovasculares. El cuadro actual inició con angina en clase funcional 4, que no irradiaba de más de 1 hora de evolución y se acompaña de síntomas vagal. El paciente acudió a urgencias con 2 horas de evolución de los síntomas, con persistencia de dolor y tendencia a la hipertensión. Este es el electro que se le practicó al ingreso, ¿verdad? Donde vemos un electro en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca alrededor de 75, QRS estrecho, ¿verdad? Ondas Q en cara inferior y ondas T negativas asimétricas de B3 a B6. Al ingreso se le practicó también una rutina laboratorial y aquí puse lo más resaltante, ¿verdad? Una HDL de 25, un LDL de 110, un triglicéridos de 160, una glicada de 5, no diabético, y además se hizo un seriado de troponinas llegando, con aumento progresivo, llegando hasta 5.38 en la tercera muestra. Al ingreso entonces fue catalogado con el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con un Grace de 100. Bueno, se ve bien la imagen. Bueno, al ingreso también se le practicó una ecocardiografía donde vemos una kinesia de toda la región apical del ventrículo izquierdo, de la región anteroseptal y toda la pared anterior, además de una hipoquinesia ahí en la región inferolateral con una fracción de eyección aproximada de 42%. Ahora mismo no muestro la imagen, le voy a mostrar más adelante, pero se le hizo una coronariografía diagnóstica donde se observó lesión de múltiples vasos. Voy a mostrar más adelante la imagen. Bueno, debido a todos estos resultados, se hizo una reunión con el Heart Team, donde se decide una revascularización completa por angioplastia, donde el Syntax Score 1 nos salió con un puntaje de 22, con stents farmacoactivos. Acá les voy a mostrar la imagen. Bueno, en la imagen A, que está en pantalla, vemos una estenosis severa de la arteria circunfleja en el segmento medio, previa a la bifurcación. Allí se procedió al baloneamiento con un balón de 3 por 15 milímetros aproximadamente y la colocación de un stent de 4 por 10 milímetros fármaco activo con flujo TIMI 3 distal. En la imagen B, está la coronaria derecha, que es dominante. No se observan lesiones ateromatosas difusas y paredes irregulares. Y encontramos una estenosis severa de gran longitud en el segundo segmento. En la imagen C, que está acá, ya es la imagen post-implante de un stent farmacoactivo en el segmento medio distal con un flujo TIMI 3 distal. Y en la imagen D vemos la descendente anterior, que es de pequeño calibre, presenta una estenosis severa en el segmento medio posterior a la bifurcación de la arteria diagonal, ¿verdad? Allí se procedió al implante directo de un stent farmacoactivo de 2 por 20 milímetros. Bueno, posteriormente el paciente continuó con doble antiagregación, con aspirina y clopidogrel, rosuvastatina de 40 miligramos, tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida y rehabilitación cardiovascular y seguimiento por consultorio, de manera estrecha, ¿verdad? Y como conclusión, el síndrome coronario agudo es cada vez más frecuente en personas jóvenes,
debido al aumento de los factores de riesgo cardiovasculares y la escasa prevención de los mismos. El paciente, como dato llamativo, presentaba un HDL de 25, el cual representa un factor de riesgo cardiovascular independiente para el aumento de la prevalencia del síndrome coronario agudo. Debemos recordar también que numerosos estudios epidemiológicos han demostrado una correlación inversa entre los niveles de HDL y factores de riesgo cardiovasculares, tanto en la prevención primaria como secundaria. Y las cifras bajas del colesterol HDL es un indicador de mal pronóstico en pacientes con síndrome coronario agudo, además de ser un factor de riesgo independiente para reestenosis del estení de mortalidad al año. Y también la prevalencia de antecedentes de hipercolesterolemia en pacientes jóvenes es muy variable, que puede ser de entre el 10 al 80% de los casos, lo cual representa un factor de riesgo más frecuente en este grupo etario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Pérez Galloso. Adelante, Omar. Gracias por la presentación, doctora. El síndrome coronario agudo siempre responde a alguna arteria que consideramos culpable. Me pareció por la imagen que la arteria culpable era la arteria descendente anterior. Y no sé si la correlación de imágenes corresponde a lo que se hizo en sala o, porque salió así, o ustedes empezaron por otras arterias. Porque si fuera así, por lo menos en mi caso, no sé, mis colegas, generalmente uno empieza por el vaso culpable. Y otra pregunta, paciente de 41 años, ¿por qué no utilizaron vía radial? Sabiendo que va a tener una doble antiagregación importante y hoy todos los stents pueden manejarse tranquilamente por vía radial. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, primeramente, solamente la secuencia de mis imágenes fueron así, pero primeramente se empezó por la descendente anterior, ¿verdad? Que fue en este caso la arteria culpable. Con respecto a la segunda pregunta, en principio el paciente entró para un cateterismo y al ver la gravedad de las lesiones, digamos, en ese momento se entró por vía radial, esa vez, para el cateterismo diagnóstico, pero en ese momento el paciente no contaba con los suficientes medios económicos como para solventar los stents. Entonces, 48 horas después de la decisión del Heart Team, el paciente reingresó a la sala de hemodinamia y se tuvo que abordar por vía femoral. Bueno, te felicito por el caso, una crítica constructiva. Los que hacemos hemodinamia somos muy visuales, ¿sí? En general uno presenta imágenes de video y textito chiquito. Yo sé que al principio uno se pone el texto porque quiere tratar de leer, uno intenta no leer, ¿sí? O sea que visualmente hubiese sido mejor ponerte tu imagen de video grande y el textito chiquito, porque lo que mareaba un poco eran los cuatro videos más chicos moviéndose. Eso como crítica más que nada estética de la presentación, pero que estuvo muy bien. Y a modo de lo que yo hice cuando empecé a dar charlas, que sé que es muy estresante al principio, es practicarlas y todo lo que vos querés poner en texto, ponerlo abajo en el slide y vos tenerlo como práctica tuya, pero solamente poner videos grandes o imágenes de eco, de angio y un flowchart, porque lo que te está preguntando Omar es un poco la lógica de la secuencia, porque uno tiene que entender lo que hicieron, que solamente ustedes lo saben. ¿Sí? Así que está muy bien la presentación, menos texto, más videos para la próxima. Okay. Gracias. Doctores, ¿algún otro comentario? Continuamos entonces. Muchas gracias, doctora. Y ahora... Gracias, doctora, por la presentación. Ahora el doctor Edgar Chávez de México, él va a hacer su presentación en modo virtual. Si apoyo técnico lo puede conectar.
Doctor, doctor Edgar. ¿Está? César, ¿sí? ¿Me escucha ahí? Ahí le escuchamos, doctor. Vale, voy a compartir pantalla. Adelante, doctor, le escuchamos. Bueno, me presento, yo soy el doctor Edgar Ismael Chávez Rayos. Yo soy fellow de segundo año de hemodinamia y cardiología intervencionista de Torreón, Coahuila, México. Gracias por la invitación. Tengo ningún conflicto de interés. Vamos a presentar el caso que hicimos aquí en la unidad de alta especialidad de Torreón, Coahuila, la clínica 71 del IMSS. Se trata de un paciente femenino, 66 años, diabética, hipertensa, antecedente de tabaquismo. 8 meses atrás empezó con deterioro de clase funcional por disnea, mantenía una clase funcional 2 a 3, así como angina y palpitaciones. La angina en clase funcional 2 de la Canadian. Y pues acude con cardiólogo que ausculta un soplo en segundo espacio intercostal, rudo, áspero, creciendo y creciendo, mesosistólico. Por lo tanto, se canaliza al departamento de gabinete, aquí mismo en la unidad. Se le practican laboratoriales generales, en el cual la función renal, la biometría hemática no muestra nada relevante. El electrocardiograma que ahí describo, pues está en ritmo sinusal, está en una frecuencia cardíaca de 70, 80 latidos por minuto, un PR estrecho, igual un QRS estrecho. Esto para determinar si tiene algún factor de riesgo por lo siguiente, que es la estenosis aórtica. El ecocardiograma que se le practica en la unidad, un ventrículo izquierdo de diámetros preservados, PEVI de 64%, ventrículo derecho de diámetros preservados, igual la función sistólica de ventrículo derecho. La válvula solamente tiene lesión o doble lesión de la válvula aórtica con predominio estenosis severa e insuficiencia aórtica ligera. En reposo, un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio aórtico, y con área valvular de 0.65 centímetros cuadrados por área de continuidad, sin indexar. Lo someten a ecodobutamina debido a que la clínica también se acompaña mucho a lo que sería angina, y lo someten a dobutamina 30 gamas, donde se corrobora que incrementa el gradiente a 56 milímetros de mercurio la válvula aórtica. Entonces se protocoliza con un STS y PROM y Euroscore logístico de bajo riesgo. El electro, como ya lo mencioné, en sinusal y poros estrechos en alguna alteración eléctrica. Y pues bueno, vemos ahí algunas imágenes donde vemos la severidad de la estenosis aórtica, la calcificación importante, algo desestructurada la válvula y los gradientes medios que sobrepasan los 40 milímetros de mercurio, además de algunos otros criterios de severidad. El cateterismo que se realiza a finales del año pasado, pues se muestran arterias coronarias epicárdicas sin lesiones, básicamente. En los videos de abajo se puede mostrar un ortograma donde se alcanza a apreciar una incidencia aórtica, dos cruces de electrificación de Sellers, y se ve ahí la apertura de la válvula, mostrando morfología bicúspide. La tortuosidad aórtica se muestra en el video central de abajo, donde vemos la tortuosidad importante a nivel del diafragma y del descendente, de la aorta descendente, y además de las arterias femorales, en las cuales se encuentran ciertas lesiones, sobre todo a nivel de la femoral derecha. Lo sometemos a angiotomografía aquí en la unidad. Se valora por proctor de imagen, en el cual se demuestra ahí una clara válvula aórtica bicúspide Siever 0, con algo de horizontalización de del plano valvular, arriba de 48 grados. Aquí cabe mencionar, y es muy importante recalcar este tipo de anatomía. La válvula aórtica bicúspide juega un rol importante, ya que conlleva diferentes, digamos, escenarios clínicos. Una de ellas es la ortopatía, la segunda de ellas son a niños grandes, elípticos. Por lo tanto, las mediciones no están estandarizadas aún. Hay algunos registros donde se utiliza estas morfologías de Flair
que es la que tiene el paciente, un anillo de un perímetro derivado de 23 milímetros, con un diámetro por encima de 5 milímetros del plano valvular de 26 milímetros, dando esta morfología de Flair. Por lo tanto, tomar en cuenta que tenemos que tomar la medición del perímetro derivado del anillo, para no llevar a la válvula y tener el menor riesgo de complicaciones. Ahí vemos la anatomía de la aorta descendente, sobre todo a nivel del callado aórtico y por debajo de lo que es el diafragma. Es evidente la tortuosidad importante de la aorta y pues bueno, por angiotomografía los accesos a nivel de las femorales pues no causa ningún temor, ¿verdad? Está por encima de los 5 milímetros o 5.5 milímetros para una válvula de Medtronic. En los diagnósticos pues de nuestro paciente tenemos una paciente con doble lesión aórtica, prominente estenosis severa y estadio de 1 con FEBI preservada, una válvula aórtica bicúspide Siever 0 de tipo lateral, derecha pues, izquierda, con calcificación ligera. Eso es importante, la calcificación está enfocada sobre todo a nivel del rafé y de las comisuras, no tanto de las valvas. Eso es importante saberlo. Aorta horizontal de 50 a 55 grados y una tortuosidad aórtica importante. El riesgo quirúrgico lo mantiene en bajo por un STS PROM de 1.4% y logístico de 1.8%. Se lleva a cabo decisión por el Heart Team. Aquí, claro está, como ustedes bien saben, en cada unidad se toman las decisiones en conjunto con los cirujanos. Y bueno, cirugía optó por, además por la decisión de la misma paciente de no querer la cirugía, pues se opta por implante transcatéter. En esta unidad contamos con 2 válvulas que son autoexpandibles, una de ellas es la Evolut Pro y se optó por 26 para el anillo más pequeño. Vemos el implante, la TAVI, vemos la aorta horizontal 55 grados, previamente con el protocolo ya establecido, el doble acceso arterial, se funciona arteria femoral izquierda-derecha, se coloca el introductor 7 Fres izquierdo, un 8 derecho y un acceso venoso también femoral derecho, donde se va a avanzar un marcapasos para llevar a cabo el pacing para la predilatación que estamos viendo en el video de mi derecha. Hacemos la predilatación con un balón Maxi LD 22 por el diámetro que ya habíamos tenido, apoyados sobre una guía de alto soporte como es la Confida y pues con pacing a 150 latidos por minuto. Vemos ahí en un video antes, se podía haber mencionado pues que la válvula es incapaz de navegar en todo el sistema de liberación de la válvula, que es el MBOR, es incapaz de navegar a través de la tortuosidad importante de la aorta y sobre todo el callado y el plano valvular aórtico, que es horizontal. Por lo tanto, la primera opción que nos animamos fue hacer el body wire con una segunda guía de alto soporte, como es la Londer, pues que tiene mayor soporte. Ambas pues no se logró y por lo tanto la siguiente opción, además de pedirle que el paciente inspirara profundamente, utilizamos un snare de 3 lazos, el cual estamos viendo ya posicionado a nivel del cono y el sistema de liberación del MBOR y de la válvula. Vemos en la imagen, en el video de mi derecha, vemos cómo se posiciona básicamente horizontal todo el sistema de liberación, vemos cómo entra el cono a través de la válvula en activa y siempre estar observando la guía de alto soporte para precisamente todo es en conjunto, ¿no? Tenemos que tener bastante coordinación todo el equipo del CAD-Lab. Vemos ahí cómo ya avanza el cono y pues empieza ahora a la posicionamiento y la liberación de la válvula Evolut Pro 26. Y vemos se libera básicamente casi a 0 a 1 en el tracto de salida. No hay fuga paravalvular angiográficamente y por ecocardiograma no se aprecia un gradiente significativo. De hecho, es menos de 5 minutos de mercurio que tiene esta válvula especialmente por ser pro. Retiro del lazo de snare, ahí estamos viendo el video. Y pues bueno, el seguimiento es satisfactorio para esta paciente. Es una paciente que en realidad es joven, lo entiendo. La TAVI se encuentra en adecuada posición y justamente este tipo de anatomía nos exige colocarla en esa posición casi a 0, 1
la válvula y vemos los gradientes que si alcanzo llega a 5 milímetros de mercurio a 3 meses de seguimiento. No hay fuga parvular y bueno, con el permiso de la paciente, me permití mostrarles imágenes que goza de bastante salud, clase funcional 1 de la hija y pues bueno, ya está disfrutando a sus nietos, ¿no? Alguna revisión, sabemos que la válvula bicúspide, el 2% termina en el TAVI, en registros más grandes como es el español. Son diámetro, anillos elípticos muy grandes, acompañados de ortopatía, calcificación de Rafael y Velus, que le proporciona mayor mortalidad. Ictus 2.5%, la TAVI versus la cirugía, pues no hay estudios aleatorizados grandes, son retrospectivos, pero el que tiene más antigüedad va a 2 años, pues sí, se tiende más a marcapaseo, definitivo, e igual muerte de ictus. El éxito siempre va a ser el mismo en cuanto a una válvula autoexpandible como una balón expandible, pero de cierto es que la autoexpandible genera más leak paravalvular y complicación mecánica es la balón expandible. La Evolu consigue la indicación por estos registros. Y bueno, comentar que la aorta horizontal conlleva pues mayor complicaciones durante el avance de guía y catéter, todo el sistema de liberación y pues mal control del mismo implante. Vemos algunos registros que terminan siendo que la válvula digamos, balón expandible, autoexpandible y aorta horizontal conlleva más radiación, más implante de marcapasos y mal éxito, como muestra este estudio. Todo esto hemos usado en esta clínica, predilatamos guía del Lunderquist, Bodywire con Confida y Lunderquist y la tracción del SNER, que era lo más importante mencionarlo. Hay algunos registros, incluso mexicanos, aquí con el grupo amigos nuestros desde el 20 de noviembre, donde se ha publicado serie de casos donde utilizan el SNER como una técnica, como bailar para reposicionar esas TAVIs que son autoexpandibles y no tienen el sistema de liberación que es deflector como otras de balón expandible como es la Sapiens. Bueno, puntos a considerar, siempre es súper necesario la angiotomografía para llevar una buena estrategia. Antes del implante, el paciente tenía todo en contra, ¿no? Tortuosidad importante, bivalva, plano valvular horizontal, pero bueno, la paciente confía en nosotros y entonces con buenos resultados se decide pues esa colocación de la válvula autoexpandible Evolut y pues con buenos resultados. Agradezco mucho al comité organizador. Hasta pronto. El jurado, no, el doctor Berrocal. Sí, Edgar, felicitaciones por el caso. Un simple comentario metodológico de presentación. Las primeras 2 diapositivas donde explicas el caso tienen una secuencia bastante original, pero bastante difícil de seguir, sobre todo cuando todo lo que estaba en la diapositiva no lo mencionaste vos, entonces es como que me perdí con el caso y fue difícil. Así que eso te recomiendo, si lo volvés a hacer, por ahí está bueno, pero te va a llevar más tiempo y tenés que hacer aparecer por secuencia lo que querés decir, porque a mí en lo personal me resultó muy difícil seguir la parte de presentación del caso clínico. Lo segundo, y que me parece muy interesante como punto de discusión, si bien todos hablamos de la medicina centrada en el paciente, me parece que este era un caso quirúrgico por varias razones. Primero por ser una aorta bicúspide, como vos bien dijiste, con muy poca evidencia, una mujer muy joven. Y a veces la elección del paciente está un poco vinculado a cómo le presentamos nosotros lo que es nuestra opinión. Es decir, creo que la verdad que tienen un grupo quirúrgico sumamente dócil, porque yo creo que en nuestro hospital no nos dejan ni acercarnos a esta paciente. Es probable que hasta ni siquiera llegue a discusión del Heart Team. Pero independientemente de eso, todos tenemos distintos escenarios, distintas realidades, pero creo que hay que ser muy cuidadosos de cómo le transmitimos nuestra opinión médica a los pacientes, porque de alguna manera, para que un paciente decida esto individualmente, tiene todo el derecho y debemos respetarlo, tiene que estar bien asesorado por nosotros para entender que hay una técnica que está perfectamente indicada, que tiene muy buenos resultados y altamente probada, y otra que se está probando, que probablemente ande muy bien, pero que todavía, particularmente el caso de la bicúspide, le falta un tiempo. Gracias, doctor Berrocal. Doctora Carla. Sí,
Mi comentario iba en el mismo sentido, o sea, difícilmente en nuestro HARTIM este paciente se hubiese implantado. Y si hubiese tenido que implantar con todas las dificultades que vos mencionaste, tortuosidad, bicúspide y todo lo complicado, a una señora de 66 años, en el peor de los casos yo hubiese elegido una válvula que no le hubiesen jalado de las coronarias, porque vos me dijiste que está muy bien a 3 meses, pero la durabilidad de la válvula va a ser más corta que la expectativa de vida de esta señora. O sea que no solamente hay que pensar que en un paciente de 66 años con una bicúspide, la válvula va a degenerar antes que la expectativa de vida de la señora, y en 10 años vas a tener un problema de tener un TAVR en TAVR. Entonces, ese es otro problema a poner en consideración, ¿sí? Yo he tenido hace poco un caso parecido, pero un paciente irradiado con una aorta en porcelana de 60 años médico, y la secuencia fue pensar en qué íbamos a hacer en 10 años cuando la prótesis TAVI que íbamos a poner iba a degenerar, ¿sí? No hay mucha experiencia de TAVR en TAVR en pacientes de menos de 70 años, o sea, pacientes que van a sobrevivir a la vida útil de nuestra prótesis, o sea que eso es algo que también tienen que tener en cuenta y que le tienen que mencionar al paciente cuando, obviamente, cualquier paciente prefiere un pinchacito en la ingle antes que una esternotomía, pero eso también es parte del HARTIM, advertir que no va a durar para siempre la prótesis y no es la solución definitiva porque la señora va a sobrevivir a la vida útil, ¿sí? Así que te felicito. Yo pondría menos slides, menos textos, como le dije a tu compañera anterior. Las imágenes estuvieron muy buenas. Doctor Edgar, ¿algún comentario? Doctor? Sí, de hecho, qué bueno que toman el tema. La realidad es que la casuística, digamos, a nivel mundial, estamos hablando del menos del 4% se someten a TAVI, ese tipo de pacientes, ¿verdad? Es off-label todavía. La tendencia de estos últimos estudios con estas últimas generaciones de válvula han permitido, digamos, implantar, digamos, ese tipo de válvulas de última generación, ¿no? Afortunadamente contamos con un equipo entrenado y los resultados han sido favorables, ¿no? Y estoy hablando de años, ¿verdad? Este solamente es un caso. Estoy de acuerdo, todos los pacientes terminan en HARTIM aquí y pues bueno, es cuestión de cada uno de los centros, entiendo, pero bueno, la señora va bien ahorita, esperemos dándole seguimiento a años y continúe así. Estoy de acuerdo, la válvula bicúspide sigue siendo territorio quizás de cirujano, ¿no? Y sobre todo la morfología, y ahora la nueva clasificación de la bicúspide, ¿no? Tanto ser ciber cero, no te quedas ahí corto, ¿no? Necesitas que ver la cantidad de calcio que se encuentra en ella, la calcificación, porque efectivamente son pacientes que tienes que dejarlo al 100, ¿no? Esa válvula, porque la durabilidad se va a cortar por la misma bicúspide e incluso las complicaciones que tienen a tener, pues fuga paravalvular, marcapaseo, pues bueno, de acuerdo, pero se me hizo sumamente interesante cómo hay manera de resolver ese tipo de complicaciones, las hay y pues bueno, esto va, claro, siempre a sabiendas de los riesgos y los beneficios que tiene el paciente. Muchas gracias, Les doctor agradezco mucho. Chávez. Sí, gracias, muy amable. Excelente presentación. Vamos a continuar. Ahora presentamos a la doctora Fátima López. Ella es de Paraguay, quien nos va a presentar su caso clínico. Buenos días, mi nombre es Fátima López Ibarra, soy residente de tercer año de cardiología clínica en el Hospital Nacional de Itagua. Quisiera agradecer la oportunidad a los organizadores por permitirme presentar el caso que nuestro equipo en la unidad de hemodinamia y terapéuticas endovasculares pudimos solucionar. Se trata de un varón de 16 años, internado en la unidad de cuidados intensivos adultos, con el diagnóstico de una injuria renal aguda Akin 3, con requerimiento
de tratamiento sustitutivo renal hemodialítico, en quien se realizó la inserción de un catéter temporario de diálisis mediante el abordaje yugular interno del lado derecho, en quien accidentalmente se desliza la guía teflonada de 0.035 pulgadas hacia el interior del vaso, llegando su extremo distal a la vena femoral común, razón por la cual fue presentado a nuestra unidad para el retiro de cuerpo extraño. Ya en la sala de hemodinamia y bajo control fluoroscópico, se evidenció que efectivamente el extremo J se encontraba a nivel de la vena femoral común del lado derecho. Y por su parte, el extremo rígido y recto de la misma se encontraba dentro del vaso, dentro del lumen distal del catéter de hemodiálisis. Esto se optó por no traccionar directamente por el alto riesgo de que la guía quede atrapada dentro del lecho vascular venoso. Entonces se optó por deslizar un balón de 2.0 por 16 milímetros a través de la rama correspondiente al extremo distal del catéter de hemodiálisis entre este y la guía teflonada, de manera tal a poder fijar efectivamente esta guía a la pared del catéter de hemodiálisis. Se insufló entonces a 20 atmósferas, logrando esa fijación efectiva, y posteriormente se traccionó el catéter de hemodiálisis, logrando a su vez retirar de forma efectiva la guía metálica. El procedimiento culmina entonces de forma exitosa con un mínimo de invasión, consecuentemente mínimo compromiso de tejidos vasculares, recordando que el balón fue avanzado solamente a través del lumen del catéter de hemodiálisis. En caso de que este método hubiese fallado, otra opción aceptable generalmente sería el uso de un lazo, ¿verdad? Solamente que el lazo requeriría una nueva punción, un nuevo acceso vascular indefectiblemente. Esto ya sea a nivel cervical o a nivel femoral, ¿verdad? Inguinal, para el retiro consecuente de la guía. En caso de que todo esto hubiese fallado, la otra opción o la siguiente opción sería entonces el acceso o abordaje ya quirúrgico, con todo lo que ello conlleva, ¿verdad? El procedimiento mucho más invasivo, mucho más cruento, para el retiro de ese cuerpo extraño. Existen varios algoritmos para el retiro de guías atrapadas o fracturadas, pero generalmente estos son a nivel de las coronarias. No existen muchas publicaciones que hablen acerca del retiro de guías a nivel del lecho vascular venoso. No son publicados, pero sabemos que tienen más o menos una frecuencia 1 al 2% en lo que dice la literatura, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue extrapolar este algoritmo que evidencia el uso de un balón para el retiro mediante la extracción suave del catéter atrapado de forma exitosa. Haciendo entonces como resumen una cronología de los eventos, ante la presencia de un catéter de hemodiálisis temporario en quien accidentalmente se deslizó una guía, nosotros comprobamos que el uso de un balón podría ser efectivo, beneficioso, mucho menos invasivo y por sobre todo eficiente para el retiro de este cuerpo extraño. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, Omar. Doctora, bueno, felicitaciones porque bueno, son cosas que pasan todos los días. Lo que estamos trabajando hace ya muchos años lo hacemos. La consulta es simplemente si extrajeron la cuerda totalmente o la dejaron semicolocada para avanzar nuevamente el dispositivo porque lo iba a necesitar este niño. Bueno, aclarando, la guía, o sea, todo el procedimiento fue totalmente estéril, la guía pudo haberse utilizado nuevamente, no obstante, la indicación de hemodiálisis de este paciente era tan importante que una vez que se constató la guía dentro del lecho vascular, se optó por la nueva inserción de un catéter a nivel femoral del lado izquierdo. Nosotros ya al día siguiente hicimos el retiro de la guía. No, porque se podría haber retirado, esa cuerda no está contaminada, No. y
avanzar hasta el punto de, retirarla hasta el punto de cero, digamos, del catéter y cambiar el catéter, por supuesto, y volver a introducirla y no hacer una nueva punción. Pero bueno, si hubiera necesitado diálisis inmediata, obviamente está bien lo que se hizo por vía femoral. Voy a hacer un comentario histórico. Seguramente algunos de aquí se recordarán, no sé si alguien en el equipo, que hace muchos años había un sistema para fijar la cuerda para hacer intercambio de balón, que justamente consistía en inflar un pequeño balón de baja muy complaciente dentro del catéter guía, fijar de esa manera la cuerda y hacer el intercambio. Es un sistema comercialmente de manera tal que quienes han tenido esa experiencia o han usado eso, después por supuesto dejó de usarse con los sistemas de intercambio rápido para angioplastia, seguramente tienen esta cosa en la cabeza como para usarlo como herramienta para extraer distintas cosas. Te felicito, es un caso interesante, pero de todo por ser justamente no sé si de todos los días, Omar, pero bueno, que sí, cuando se presenta hay que saber cómo resolverlo. Y sí, coincido con Omar, una pena, yo creo que estaban muy estresados porque se les fue la cuerda, pero fue una pena perder ese abordaje. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, doctora. Entonces, continuamos con la doctora Claudia González de México. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Elena González Zúñiga. Soy residente de cardiología intervencionista del Hospital de Cardiología UMAE 34, IMSS, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Muy agradecida de poder estar aquí con ustedes y presentar mi caso, el cual se titula Técnica con SNER para exteriorización de guía retrógrada en angioplastia de oclusión total crónica de la coronaria derecha. Bueno, un encuadre. Sabemos que las OCT o las CTO osteoproximales se han convertido en las CTO de mayor dificultad. Este caso describe una técnica específica realizada por vía retrógrada llamada Snare Technique, la cual está bien descrita y se ha utilizado a nivel mundial desde 2004-2005. Principalmente hay estudios en Taiwán y en algunos hospitales de Japón. Sabemos también que existen distintos algoritmos que nos ayudan a tener el abordaje de las oclusiones totales crónicas. Uno de ellos es el abordaje, o mejor dicho, el algoritmo global, en el cual nos indica que siempre hay que iniciar estas oclusiones crónicas con una inyección dual para tener las características bien específicas de nuestra oclusión. De acuerdo a esto, nos va a dar la pauta para nosotros decidir entre un abordaje anterógrado o un abordaje retrógrado, y conforme evoluciona el caso, ir avanzando y decidiendo escalamiento de guías, guía paralela, o en su caso, si corresponde, una disección reentrada. El caso clínico que se presentó en nuestro hospital fue un paciente masculino de 58 años de edad, antecedentes de importancia: hipertenso, diabético, dislipidemia mixta, que se presentó con nosotros en contexto de síndrome coronario crónico, angina clase 3 de 3 meses de evolución. De sus estudios de gabinete destacó un ecocardiograma con fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 47%, con hipocinesia inferolateral basal y media, anterolateral basal y media e inferior basal y media. Se le realizó un gammagrama de perfusión viabilidad miocárdica, en el cual destacó una isquemia inferior de la punta a la base. Bueno, pasó a procedimiento de coronariografía el día 10 de febrero y, pues como les comenté, destacó una oclusión crónica total de la coronaria derecha. Debo de decir que fue muy difícil la canulación de esta arteria. Utilizamos varios catéteres. Con el que se pudo canular fue con un MP, en este caso en el cateterismo diagnóstico, y recibía circulación heterocoronaria Rentrop 2 de la descendente anterior.
Se clasificó con un JCTO score de 2 puntos por CAP ambiguo y por la longitud de la lesión. Y bueno, aquí está nuestra planeación inicial. Nosotros decidimos que el acceso sería radial, ya sea proximal o distal, con introductores Slender 7 en 6. Y para el tronco coronario izquierdo, una canulación con un catéter EBU, curva 3, 7 French, y de la coronaria derecha, un catéter Amplatz, 7 French. Y iniciar con abordaje anterógrado con escalamiento de guías. Bueno, aquí tenemos, pasó a procedimiento de angioplastía, y aquí tenemos la primera imagen donde observamos la CTO de la coronaria derecha. Aquí, como vemos, fue muy difícil estar o teniendo un buen apoyo con el catéter. Este ya, como les comento, es el Amplatz. Anterógrado, y ya con un catéter EBU en el tronco coronario izquierdo con una safety wire, que en este caso era una Samurai, una guía Samurai. Y aquí, como comenté, destacar siempre iniciar con inyección dual. ¿Para qué? Para ver las características de nuestra lesión y identificar bien la circulación colateral. Aquí ya tenemos una guía de acercamiento en la coronaria derecha, que fue una Samurai, con microcatéter. Si se alcanza a observar, tenemos un anclaje activo hacia la rama del cono con un balón 2x15, por lo mismo que les comentaba que fue muy difícil el soporte para estarnos canulando en la coronaria derecha. Era el microcatéter. Posteriormente escalamos a una guía ya con la que intentamos pasar la oclusión, una guía Fighter. Y bueno, aquí, pues a pesar de que pues tratábamos de avanzar la oclusión, no se lograba, decidimos hacer una tip injection para localizar el CAP de forma más específica, el CAP de la oclusión. Y en la siguiente imagen ya pues vemos cómo nuestra guía pues está disecada. No sé si se alcanza a ver en el video ahí, ahorita lo voy a detener. Vemos el trayecto de la oclusión acá abajo, perdón, de la arteria nativa acá abajo, y cómo la guía va por dentro. Aquí lo puse en pausa. No se alcanza a ver. Sí se ve, perdón. Quería poner un puntero. Pero bueno, está ya pues nuestro trayecto de disección. Y bueno, decimos pausar, decir cuál es el siguiente paso. Nosotros nos decidimos ir a esa parte del algoritmo. Si fallaba nuestro abordaje anterógrado, iba a irnos a un abordaje retrógrado. ¿Por qué? Porque nuestro trayecto de disección estaba amplio para poder hacer una disección reentrada. Entonces, teníamos adecuados colaterales intervencionistas, lanzamos una guía Samurai con un catéter, microcatéter hacia la descendente anterior, la cual se hace un surfing por la segunda septal, y por esta segunda septal llegar a la coronaria derecha. Aquí ya estamos en la coronaria derecha con el microcatéter retrógrado, y tenemos también una guía anterógrada con microcatéter, y aquí lo que siguió es pues tratar de que nuestro microcatéter retrógrado entrara al anterógrado. En este caso, se alcanza de observar la dificultad que teníamos de canularnos. Ese balón lo estamos inflando para hacer el anclaje y podernos canular mejor. Sin embargo, pues no se lograba. Intentamos realizar un CAR reverso. Como sabemos, es la técnica actual para conectar espacios en un CAR reverso. Esto es asistido con un extensor de catéter. Sin embargo, no fue posible tampoco avanzar el catéter para canularnos, ni el extensor de catéter. Se realizaron varias técnicas, entre ellas la inward technique o técnica en gusano para anclarnos mejor, y pues no, tampoco se logró. Por lo tanto, pasamos al siguiente paso, que fue realizar una técnica de knuckle,
en la cual mandamos una guía anudada. Aquí esta guía ya era una Pilot 200 con 4.1 de gramaje en la punta. Aquí vemos cómo ya se manda la guía anudada, knuckle, la mandamos a la aorta ascendente y ahora viene nuestra técnica de snare, en la que ya teniendo una guía en la aorta ascendente, logramos la captura de esa guía. Y a partir de aquí, pues bueno, ya nos pudimos canular mejor, tuvimos un mejor soporte. Aquí, posteriormente de avanzar esta guía y capturarla por el snare, lo que siguió fue subir un microcatéter, el microcatéter retrógrado, y intercambiar esa guía Pilot por una guía, la que se iba a exteriorizar, que fue una guía 330 centímetros. Es importante aquí destacar que hay que tomar bien la parte floppy de la guía para no provocar ahí que se pueda fracturar la guía, ¿verdad? Aquí en pausa, cómo atrapamos la guía y cómo se avanzó el microcatéter para hacer el intercambio de la guía. Ya a partir de aquí se convirtió en una angioplastía, digamos, rutinaria. Predilatamos la arteria con un balón 3x15, realizamos IBUS pre y post. Nuestro diámetro de la arteria distal y en segmento medio de 3 milímetros y proximal de 4 milímetros. La imagen de allá es la imagen a nivel de la oclusión. Y pues como les comenté, prácticamente ya empezamos a stentear, a poner nuestros stents. En total fueron 3 stents y pues este fue nuestro resultado final. Fueron 3 stents liberadores de Verolimus, 3x32, 3x48 y 4x20. Realizamos nuestra última disparo. Aquí ya habíamos sacado la guía, pero bueno, se hizo uno antes de sacar la guía para ver que nuestro vaso donador estaba libre de perforación, de disección, no había ninguna complicación. Y bueno, quise ponerles esta imagen del pre y el post. Y pues sí logramos hacer el procedimiento por ambas radiales distales. El paciente se fue de alta sin complicaciones. Y al seguimiento el paciente se refiere sintomático cardiovascular, clase funcional 1. Unas conclusiones. Esta técnica de snare es segura y factible en el abordaje retrógrado de una CTO. ¿Y en qué puntos podríamos utilizarla? Importantes. Dificultad para canular. En este caso, lesiones ostiales, CTO ostiales, osteoproximales, dificultad para la anatomía coronaria y que tengamos una guía retrógrada que no puede ser avanzada hacia el catéter anterógrado. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, te felicito. Buenísimo el caso, buenísimo el caso. Buenas imágenes, bien contado. Lo único que hubiese agregado es cuando tenés tanto material y que uno no sabe la cuerda, flechitas y acá sí un poquitito de flechita y de texto cuando vos pones la imagen de todo el material que tenés como para el que está viendo pueda entender todo lo que querés mostrar y que por ahí si lo quiere reproducir sepa el material. ¿Cuánto tiempo llevó todo el procedimiento? El procedimiento en total, en tiempo de fluoroscopía, fueron de 90 minutos. En Grace fueron aproximadamente 4 Grace. Perfecto. ¿Y Sí, tienen, es un procedimiento largo. ¿tienen alguien dedicado a hacer CTO? Porque en nuestro hospital, por ejemplo, hay alguien con más paciencia que la mía, que hace CTO Sí. y que programan los pacientes, hacen el planning, arrancan temprano, etcétera. Ustedes todos hacen CTO, tienen alguien dedicado que se entrena y que entrena a un segundo. ¿Cómo manejan el programa? Mire, prácticamente, doctora, nosotros en nuestro hospital, mis doctores ahorita que están dedicados a CTO son 2 principalmente y está iniciando también su entrenamiento. Es importante destacar que en el hospital en el que estoy tenemos aproximadamente 1 año que se aprobó algo que llamamos paquete integral, donde tenemos material ya como estas guías, los microcatéter, cosa que antes no teníamos. Entonces, a partir de ahí se ha dado más auge a que los doctores estén entrenando y son 2 principales los doctores que se están dedicando, que están agarrando esa línea de CTO.
Ajá. Felicitaciones y buenísimo que lo hayan hecho Muchas por doble gracias. abordaje radial, la verdad impecable. Sí, muchas gracias, doctora. Una pregunta, antes de usar el lazo, ¿ustedes trataron de meter la cuerda en el catéter guía de la coronaria derecha? Pues una técnica también, enhebrar el catéter guía. Ah, sí, de conectar los dos catéter, ¿no? O como, No, perdón. o sea, el catéter guía de la coronaria derecha, la cuerda que sale retrógrada de la coronaria derecha, Ajá. tratar de introducirla en el catéter guía de coronaria derecha y ahí sí avanzarla Ah, y sí. exteriorizarla por el catéter guía de coronaria derecha. Sí, sí, sí intentamos, pero era cuando ahí se... ¿Cómo era malo el apoyo? se Está bien, no, era retanulaba. simplemente para Ajá. mencionar Sí. que por ahí eso es lo primero, porque digamos, enlazar una guía suelta en la aorta ascendente o el callado es bastante complejo, Sí. puede llevar un montón de tiempo. Sí, sí. Igual No, también. ay, perdón que le interrumpa. Aquí pues es la rapidez, ¿verdad? Pero eso del caso como lo tenemos que explicar. Pero eso del SNER pues sí tardamos. Claro. En unas lo agarrábamos y se nos soltaba Ah. otra vez, entonces. Igual felicitaciones, un caso muy laborioso, quedó muy bien, Ujú. así que felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, enhorabuena por el caso y por la presentación, que la verdad es que me ha gustado mucho. Quería hacerte alguna consideración o alguna pregunta. Creo que para el abordaje anterógrado no tuvisteis nunca un buen apoyo de catéter guía. Probaron con muchos catéter guía, se plantearon, en algún momento os planteasteis cambiar a femoral y tener un acceso mejor, porque claro, con ese abordaje anterógrado, con ese catéter guía, es que no lo ibais a conseguir nunca, estaba claro, o sea que Sí, estaba volando. nadie se planteó cambiar, decir voy a intentarlo por femoral a ver si tengo mejor apoyo o algo, no. Sí, de hecho Sí. ya era como que lo siguiente, ¿verdad? Sí. De hecho, pues como se vio ahí, era parte de la radial distal, estábamos por izquierda, ¿verdad? Entonces también el apoyo, como estamos sobre el paciente, más que era una lesión ostial, sí, o sea, prácticamente era irnos a acceso femoral, ¿verdad? Porque luego salió fenomenal, desde luego, ¿no? Sí. Y hay que felicitaros, pero luego para las CTO, ¿utilizáis sistemáticamente el acceso radial distal? Porque hay grupos que, sobre todo en oclusiones crónicas que se anticipan complejas, y esta podría ser una de ellas, casi prefieren ir directamente con un 8F. Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, hemos tenido la visita últimamente de distintos proctors en CTO, y si hay unos que llegan, desde el principio que llegan, yo manejo siempre radial, nos dicen así, radial y femoral derechas. Son raros los que sí dicen, como que te dan la pauta del radial izquierdo, ¿verdad? Pero sí, sí, completamente de acuerdo, o sea, ahí también a lo mejor podemos decir que nos estábamos como que muy de que a fuerza queríamos, pero bueno, sí, claramente era lo que siempre comentábamos durante el caso, que lo siguiente pues ya pasarnos femoral, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente se logró. El resultado fue magnífico. Sí. Como te digo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación, muy amable. Gracias. Sí. Convocamos nuevamente a la doctora. Aplausos, por favor. Convocamos a la doctora Adriana Pérez a presentar su caso. Ella es de Paraguay. Quiero aclarar que los casos se seleccionaron por el contenido del caso y no por la identidad del presentador. Por lo tanto, la doctora Pérez va a aparecer 2 veces como presentadora, porque presentó 2 casos y bueno, el comité que se encargó de la selección juzgó que el caso era apropiado para ser presentado. Ese es el motivo.
Bueno, el segundo caso que voy a presentar se denomina el infarto de la arteria circunfleja. No siempre es fácil de ver. El caso clínico inicia con un varón de 51 años que acude al servicio de urgencias por un episodio de angina en clase funcional 4, opresivo, no irradiado, que inició 9 horas antes de la consulta y no se modifica con los cambios posturales o de la respiración. Como antecedentes de valor del paciente, el paciente es un paciente hipertenso de larga data y diabético sin tratamiento. Como dije, le acudió a urgencias con 9 horas de evolución de los síntomas, con una presión arterial, de 160-90, una frecuencia cardíaca alrededor de 75, no tenía datos de insuficiencia cardíaca, tenía ritmo regular, no tenía rales pulmonares ni edemas en miembros inferiores. El paciente se realizó este electrocardiograma al ingreso, donde vemos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca alrededor de 75 más o menos, ¿verdad? Un QRS estrecho. Viendo así, a primera vista, sí, no llama la atención nada, ¿verdad? Por ejemplo, nos fijamos en B1 y B2, podemos ver un ligero estereonamiento ahí de la onda T, pero no es muy concluyente, ¿verdad? Bueno, se le pidió una rutina laboratorial donde se observa una hemoglobina de 16, perfil renal, electrolitos en rango y un primer juego de troponina, pico que llegó a 1.1. Como el paciente seguía con angina, entonces se le practicó un ecocardiograma, estas son las imágenes, donde se observa un ventrículo izquierdo no dilatado, pero sí hipertrófico, y una hipoquinesia inferior basal, y el resto de los segmentos con una contractilidad normal, con una fracción de eyección alrededor del 51%. Bueno, como dije, el paciente persistía con los síntomas, entonces el paciente ingresa a sala de cateterismo, y como se puede ver en la imagen, presenta una oclusión total de la arteria circunfleja en el segmento medio. El paciente fue llevado a revascularización por angioplastia con un stent fármacoactivo de la lesión, con un resultado exitoso con un flujo TIMI 3 distal, como se puede ver en la segunda imagen a la derecha. Bueno, se realizó un electrocardiograma post-angioplastia y comparando con el electro del ingreso no presenta grandes cambios. Durante la internación el paciente presentó adecuada evolución clínica con buena tolerancia a la medicación antiagregante, recibió aspirina y clopidogrel, rosuvastatina 40, IECA y beta bloqueantes. Bueno, como a manera de conclusión, la arteria circunfleja en general es menos expresiva electrocardiográficamente que otras arterias coronarias, y en la mayoría de los casos se asocia frecuentemente a elevación del segmento ST, ¿verdad? Lo que puede condicionar el pronóstico de estos pacientes. El infarto secundario a la oclusión de la arteria circunfleja puede presentar alrededor de un 20% de los infartos transmurales, donde la limitación de su diagnóstico electrocardiográfico muchas veces hace que el paciente no se beneficie de una reperfusión eficaz, que no fue el caso de nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? Yo creo que es una situación que es relativamente simple de solución instrumental, pero es interesante que algunos pacientes se presentan con síndromes que no parecen síndromes con ST, y sin embargo cuando vamos a la angiografía la arteria está tapada, y la conducta quizá debió haber sido de premura o de activación de código infarto para una solución que llevara una reperfusión adecuada en el tiempo. Entonces, uno vuelve a la clínica y piensa que en este tipo de pacientes quizás habría que tener un electrocardiograma un poquito más, digamos, más ampliado, y hacer derivaciones posteriores, o pensar que si no veo nada, capaz que si hago un electrocardiograma con 3 derivaciones más, probablemente encuentre algún elemento de isquemia aguda, y que eso me pueda dar la pista para cambiar mi estrategia de una estrategia no tan apremiada a una estrategia de tipo angioplastia primaria. Y creo que la herramienta del ecocardiograma es interesante porque
bueno, en fin, no sé qué hacer, no sé cuál es la oportunidad de intervención. Bueno, este ecocardiograma era muy elocuente y me parece que buscar más allá de la información evidente inicialmente es muy útil, y me parece que una de las enseñanzas de este caso, más allá de la intervención en sí, es juntar información que permita resolver adecuadamente la situación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la consulta se le hizo el procedimiento de angioplastia, doctora? Aproximadamente 4 horas después, serían 9 más. Perfecto, porque cuando uno suma elementos de decisión, generalmente agrega retraso, y eso es interesante cuando, como ustedes sospecharon, porque el paciente persistía, en fin, con sus síntomas y demás, y el electrocardiograma no les terminaba de resolver la situación, recurrir al ecocardiograma en algunos medios genera trazos que no son razonables, pero me parece muy interesante que la reperfusión ocurrió en plazos razonables, por más que el doctor Berrocal ayer nos enseñó, o nos volvió a enseñar, la dependencia del tiempo hacia el beneficio del procedimiento. ¿Algún comentario? Muchas gracias, doctora. Gracias. Convocamos al doctor Juan Ignacio Mayol, él es de Uruguay. Adelante, doctor. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Ignacio Mayol, soy médico cardiólogo de Montevideo, Uruguay. Formo parte del servicio de hemodinamia del Sanatorio Americano. Y bueno, vamos a presentarle el caso clínico de alternativa terapéutica en la disfunción protésica mitral. En este caso, participé como ayudante. La enfermedad valvular mitral se asocia a importante mortalidad, con una tendencia al mayor uso de válvulas biológicas y por lo tanto mayor prevalencia de la disfunción protésica. La mitad de estos pacientes son excluidos para nueva cirugía de alto o alto riesgo quirúrgico. Según algunas series, hasta un 11,1% mortalidad en la reoperación. Este es un caso de una paciente de 63 años, hipertensa, diabética, con una FA permanente anticoagulada, que en el 2015 se realizó un recambio valvular mitral por bioprótesis pericarbon 25, y 5 años después instala una disnea de esfuerzo lentamente progresiva, pero que se hace clase funcional 3-4, con múltiples episodios en reposo que motivaron consultas hasta en CTI. Al examen, elementos de falla cardíaca izquierda y derecha, y en el ecocardiograma se constata una disfunción protésica mitral, a predominio de insuficiencia con gradientes elevados, disfunción de cavidades derechas, dilatación de las mismas, una insuficiencia tricuspidia severa y una hipertensión pulmonar severa. En el cateterismo derecho se constató una resistencia vascular de unas 3,9 unidades de Woods, lo que asocia a cierto grado de componente reactivo precapilar. La intervención sobre la prótesis mitral disfuncionante es la única estrategia que puede cambiar el pronóstico en esta paciente. Los scores clásicos de riesgo la catalogan de moderado riesgo quirúrgico. Sin embargo, esta paciente claramente es de alto riesgo, principalmente por su disfunción ventricular derecha y su hipertensión pulmonar severa, por lo que una cirugía convencional se descartó en esta paciente y se decidió por el Heart Team que la mejor estrategia sería la valvular mitral percutánea, y eventualmente a la evolución, según su evolución clínica, una intervención sobre su válvula tricúspide. Y esta estrategia es atractiva, ya que en los últimos años ha mostrado una alta tasa de éxito con baja tasa de complicaciones y con menor riesgo, con menor mortalidad en pacientes de alto riesgo. Las guías de práctica clínica recientes la catalogan con una recomendación grado 2B, nivel de evidencia B. ¿Pero es factible realizar el implante en esta paciente? ¿Y qué prótesis se debe implantar? En primer lugar, utilizamos la aplicación que se creó para seleccionar la válvula transcatéter a utilizar. En este caso, indica una Sapien 3, número 23. Por supuesto, realizamos las medidas tomográficas respectivas. El diámetro interno de la prótesis por tomografía es de 20 milímetros, 1 milímetro menos que lo que declara el fabricante, que esto es lógico, luego de 5 años presenta modificaciones la válvula, engrosamiento valvar, calcificación. Y si implantaríamos una prótesis número 23,
el oversizing sería de unos 20,8%, que es alto sí, pero es aceptable en estos procedimientos en posición mitral, dado el mayor riesgo de embolización de la prótesis. De todos los predictores de obstrucción del tracto de salida, la paciente presentaba 2. Sin embargo, el predictor que tiene mayor especificidad y sensibilidad, que es el área del neotracto de salida menor a 1,7 centímetros cuadrados, la paciente no lo presentaba. Tenía un área del neotracto de 2,69 centímetros cuadrados, por lo que la catalogamos de bajo riesgo de obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo, que obviamente, por supuesto, es una de las complicaciones más temibles en estos procedimientos. Procedimos a la estimación del sitio de punción transeptal, lo que debería ser algo postero superior con respecto a la fosa oval, para tener unos 3,5 a 4 centímetros por encima del anillo mitral. Y bueno, se realizó anestesia general, monitorización transesofágica y hemodinámica invasiva por acceso arterial femoral derecho, accesos venosos izquierdo y derecho. Por el derecho fue por donde se implantó la prótesis. Se realiza la punción transeptal con la vaina de Mullis y la aguja de Brockenbrough. Posteriormente se transpone una guía Amplatz hacia la vena pulmonar para obtener un buen soporte y así poder hacer el intercambio con el IGIT. A través de la vaina Gillis realizamos la transposición del plano valvular mitral. Realizamos la septotomía con un balón ZMED12, lo desinsuflamos parcialmente y se avanza y retrocede para asegurar la septotomía, y posteriormente se realiza la transposición de prótesis y el implante de la misma. La prótesis Sapien 3, número 23, a un volumen de contraste nominal, y se obtiene un buen resultado con una relación ventrículo-aurícula de 80-20 aproximadamente, una morfología de flair inadecuada, unos gradientes de 6 milímetros de mercurio, gradiente medio, y en el ecocardiograma no tenemos obstrucción al tracto de salida, sin fugas paravalvulares y con una CIA residual, que ahora en la evolución vamos a ver cómo continúa. Buena evolución clínica, a las 72 horas se otorga el alta a la paciente con warfarina y clopidogrel, pero solo por 3 meses. El ecocardiograma a los 6 meses, en el control clínico, una muy buena clasificación de la paciente con disminución de su ProBNP, disminuciones de las cavidades ventriculares derechas, pero a los 6 meses persistía con algo de insuficiencia tricúpida severa. Ya a los 6 meses no presentaba CIA residual. Sin embargo, dado la muy buena evolución clínica, el cardiólogo tratante decidió tomar una conducta expectante con respecto al tratamiento sobre su insuficiencia tricúpida. Y tal es el caso que un año y medio después, vimos a la paciente, fue hace una semana, y la paciente estaba en excelente clase funcional. El gradiente medio de la prótesis era de 6 milímetros de mercurio, que prácticamente se mantuvo con respecto al alta. Las cavidades derechas disminuyeron francamente y la insuficiencia tricúpida ahora era leve, con una presión sistólica arterial pulmonar estimada de 35. En conclusión, el implante percutáneo válvula mitral, Valvinval, por acceso transeptal, es una alternativa a la cirugía mitral en pacientes de alto riesgo. Presentamos el primer caso que se realizó en nuestro país con resultado favorable a 30 días y al año, y a destacar una mejoría franca de función ventricular derecha, hipertensión pulmonar y su insuficiencia tricúpida. Muchas gracias. ¿El jurado alguna pregunta, algún comentario? Lo mismo que se preguntó anteriormente en estos casos, si fue proctorizado el procedimiento y cómo fue el entrenamiento. Lo había preguntado Carla en los casos anteriores. Sí, fue proctorizado y la planificación fue muy meticulosa, varios días, semanas, esto se planificó muy bien, viene el meticuloso del paso a paso, con presentaciones entre nosotros, PowerPoints, revisión bibliográfica, y bueno, yo creo que
el éxito también del procedimiento fue la planificación paso a paso del procedimiento. Se hizo como si fuera bien de memoria, sí. Bueno, Ignacio, me pareció ver una simulación virtual. ¿Era de este caso? No, eso estaba la revisión bibliográfica. Ok, pero no la... Era para ilustrar, no, esa tecnología nosotros no la manejamos, pero sí, por supuesto que al medir el área del neotracto, también perdemos un poco, primero, claro, la medimos primero en los cortes que la tomografía nos permite, pero luego también perdemos también el flujo, información del flujo y eso, bueno, que son tecnologías que se están incursionando en el resto de los países, no así por ahora en nuestro país. Excelente, muy lindo caso, te felicito. No, enhorabuena, el caso está muy bien resuelto y parece que muy bien planificado. Quizá pues algo que dijo Carla de otro caso antes, pero que eso nos pasa a todos y a mí el primero, que tratamos de meter muchas imágenes en la misma diapositiva para no poner demasiadas diapositivas y a veces pues a consecuencia de eso las imágenes se ven pequeñas. Bueno, esto se salva porque esta pantalla es extraordinaria, es para gente ya con poca agudeza visual como yo. Que extraordinario. Mira, para la medición del TAC habéis utilizado el programa este que se llama Trimensio, o esto no lo tenéis aquí disponible, porque este programa te permite integrar luego la prótesis y todo eso, pero probablemente no está disponible en todos sitios. No, en nuestro caso no, usamos la medición con la tomografía convencional. Sí, colocamos el modelo de la prótesis con las dimensiones adecuadas que la prótesis a pie número 23 tiene, ¿no? Nada, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente gracias. presentación. Convocamos ahora al doctor César Ramos Hortellado. Él es de Paraguay, para la presentación de su caso. Muy buenos días para todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí parado frente a ustedes para compartir un caso clínico. Mi nombre es César Ramos. Soy médico residente de primer año del Hospital de Clínicas, dependencia de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy quisiera compartir con ustedes un caso. Se trata de una mujer de 49 años, hipertensa hace 10 años aproximadamente, tratamiento regular, losartán 50-50, conocida portadora de artritis reumatoide, diagnosticada y en seguimiento por reumatología, tratada con metotrexate y leflunomida. Niega tabaquismo, mantiene buen peso para su estatura. Presenta una angina clase funcional 4, en reposo la despierta de su siesta, 30 minutos de evolución, gran intensidad, no irradia, no cede, la motiva a acudir prontamente a un centro de salud cercano donde le practican este electro. Se puede apreciar un evidente supradesnivel de ST prácticamente en todas las precordiales de 1 ABL. Lo que tenían disponible en ese centro de salud es para trombolizar, tenían reteplaza, no tenían capacidad para llevarla directamente a cateterismo. Le practican trombólisis. Posterior a eso, la paciente persiste con dolor, no hubo cambios electrocardiográficos, no hubo criterios de reperfusión. Entonces solicitan inmediatamente traslado mayor de complejidad, que es donde llega junto a nosotros. Entra a sala de hemodinamia, se demoró menos de 2 horas que llega hasta nuestro servicio. Acá se puede ver una lesión severa en la descendente anterior, una sola lesión, que posteriormente se procede a intervenir con resultado exitoso. Esto es el electro posterior a la intervención. Vemos que francamente hay descenso del ST, criterios de reperfusión electrocardiográficos y también clínicos. La paciente está ya prácticamente sin dolor. Hizo una curva de troponina, inicialmente elevada, luego de descenso. Se le practicó una ecocardio, donde vemos, ¿verdad?, lo que fue la afectación posterior al infarto. Tiene una quinesia anteroseptal
e inferoapical con leve afinamiento y una fracción de eyección que quedó con 55%. Terminamos con que es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara anterolateral extenso, trombolizado sin criterios de reperfusión y posteriormente angioplastiado con un stent medicado. Hipertensión arterial y artritis reumatoide. ¿Qué es lo llamativo de este caso clínico y que hoy traemos a colación? Que esta paciente no es el típico paciente obesa, dislipémica, con una diabetes maltratada, tabaquista, sino era una mujer que habitualmente consume bien sus medicamentos, bien tratada, y aún así hizo un infarto de gran consideración, muy extenso. Recordar un poquito que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, afecta a más o menos 1% de la población, aumenta hasta 3 veces la mortalidad y se destaca que la mortalidad en este tipo de pacientes es de origen cardiovascular en al menos la mitad de los casos. Bueno, revisando un poquito literatura, ¿verdad? Esta paciente, si aplicamos varias escalas, la que nos guste, la cataloga como un bajo riesgo. Entonces, lo que estuvimos viendo es que hay que modificar un poquito. Algunos sugieren aumentar multiplicando 1.5 el riesgo. Aún así, la sitúa a la paciente en un riesgo bajo. Entonces, debemos considerar nuevamente qué factores de riesgo tenemos con esta paciente y nos vamos a estos factores de riesgo que son, digamos, no tradicionales y mencionamos aquí el factor reumatoide, anti-CCP, marcadores de actividad de la enfermedad como el PCR, la eritrosedimentación y la clínica del paciente. No olvidar también que el tiempo de evolución es demasiado importante. Generalmente más de 10 años es lo que nosotros pensamos que es ya digamos que le empuja a la paciente a tener eventos cardiovasculares. Sin embargo, esta paciente lleva 5 años de su diagnóstico. Aún así, mirando un poquito más, agregando más auxiliares de diagnóstico, esta paciente tiene un factor reumatoide elevado, anti-CCP también elevado, la proteína C reactiva no muy elevada, pero sí, y un perfil lipídico que nos sitúa con un HDL de 35, un colesterol total de 163, triglicéridos de 73, un LDL de 113 y VLDL de 15. Entonces, ¿qué concluimos con esta paciente? La presencia de factor reumatoide y anti-CCP positivo sumado a un PCR elevado se constituyen como factores de riesgo no tradicional importantes en una paciente que inicialmente fue estratificada con bajo riesgo. Es importante tener especial consideración en esta población de pacientes y volver a estratificarlas o simplemente considerar de valor muy positivo el hecho de que es portadora de artritis reumatoide por el proceso inflamatorio crónico que la posiciona en un riesgo elevado para hacer esta clase de infartos. Así también destacar, ¿verdad?, que fuera de nuestras medidas farmacológicas y de la intervención en esta paciente, es demasiado importante que tenga un buen tratamiento de base para su enfermedad. Los fármacos modificadores de la enfermedad, en este caso metotrexato y leflunomida, también disminuyen el riesgo cardiovascular y se constituyen como uno de los pilares para que pacientes como ella estén bien o disminuya el riesgo de eventos cardiovasculares. A esta paciente le recomendamos al alta, si bien no fumaba, ¿verdad?, lo que está demostrado en base a guías, evitar el tabaco, una dieta acorde a su condición, ella es hipertensa, actividad física 45 minutos 3 a 4 veces por semana, obviamente posterior a un tiempo prudente de reposo luego de este infarto, continuar con los antihipertensivos, doble antiagregación plaquetaria, recordemos que ahora ya es portadora de un stent, estatinas de alta intensidad y rehabilitación cardiovascular. Gracias. Adelante, Omar. Muy interesante el caso. La señora evidentemente estaba muy bien educada en su patología. Odontóloga es la señora. Por eso, y uno lo que tiene que pensar, ayer se habló, creo, aquí, en una paciente mujer de entre 40 y 50 años en una disección coronaria, lo primero que uno debiera pensar, pero ella tiene un claro caso de accidente de placa, se ve perfectamente, si se hubiera podido abrir un poquito la imagen,
me pareció, por lo menos a mí, que hay una disrupción del endotelio y una úlcera en la zona media de la descendente anterior antes de una gran diagonal, lo cual también era difícil de tratamiento porque a veces el stent se puede cruzar la diagonal y se complicaría un poquito, fue bien tratado eso. Creo que los trombolíticos les fueron efectivos a pesar de que mantenía el supra-ST porque tenía un TIMI3 y ahí había un claro accidente de placa y un supra-ST. Eso no hay duda que hay trombo. Creo que si esta paciente no hubiese ingresado con trombolíticos previos, hubiera tenido 100% de oclusión y probablemente en mi caso hubiera usado inhibidores glicoproteicos intracoronarios para mejorar, pero tenía un flujo TIMI3, creo que el tratamiento directo con stent es correcto, quedó con un muy buen flujo y sí, todas estas enfermedades sistémicas, nosotros hemos tratado recientemente una niña con Takayasu, que también tenía enfermedad coronaria y enfermedad periférica, y la artritis reumatoidea per se creo que es un factor de riesgo para enfermedad coronaria o vascular. ¿Algún comentario más? Yo tengo una pregunta. Desde el punto de vista médico, ¿corresponde algún tratamiento para la artritis reumatoide que estaba de base? Porque al alta vi medicación, esencialmente recomendaciones cardiovasculares. Sí. ¿Cómo lo manejaron desde ese punto de vista? Generalmente pedimos ayuda, solicitamos la evaluación por reumatología y son ellos quienes deciden el momento otra vez de reinstalar las medicaciones. Generalmente a estos pacientes, a todos nuestros pacientes los vemos a la semana. Yo la volví a ver, ella ya estaba en tratamiento nuevamente para su artritis. ¿Y qué le estaban dando? Metotrexato. Perfecto. Solo metotrexato. Nosotros, perdón. Bueno, pero nos ha ido, en lo personal no nos ha ido muy bien con pacientes con enfermedad arterial, en tanto la enfermedad arterial no recibe su tratamiento específico y este es mantenido con recurrencia de eventos, complicaciones vasculares. Hemos tenido restenosis, trombosis de stent en un paciente específicamente, porque si no parece que no escarmentamos, si digo que son muchos, no, fue el mismo que nos causó una pesadilla, hasta que el tratamiento bien reglado de la enfermedad arterial de base estabilizó la enfermedad como tú decís, como factor de riesgo, ¿verdad? Así que más el tratamiento de la enfermedad arterial inflamatoria de base, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que lo que pasa habitualmente en los concursos de jóvenes volvió a pasar, y es que fuimos desde el infarto de arteria circunfleja hasta el valve-in-valve mitral o el valve-in-mac mitral, pasando por una angioplastia crónica total y la extracción de un cuerpo extraño de una manera original. Y ese un poco es el espíritu, que los jóvenes vengan, transmitan su experiencia y que hagan el esfuerzo que quedó totalmente en evidencia de preparación de sus casos, que realmente más allá de los comentarios que pudieran modificar algún formato de presentación, quedó claramente demostrado que el esfuerzo se volvió patente en las presentaciones. Respecto a los comentarios, me parece que recalcar que justamente el panel de expertos fue desde lo técnico hasta lo formal, y eso es enriquecedor, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y que además de los colegas de Paraguay que gentilmente vinieron a presentar sus casos, también recalcar que hubo una buena afluencia del exterior. Tenemos 2 casos de México, una de las colegas presente, un caso de Uruguay, un caso de Argentina, y eso también enriquece a este concurso. El resultado del concurso está ahí, no tenemos ni idea, y lo va a presentar Víctor a las 17:30 en la ceremonia de clausura, así que nos vemos en un ratito, y ahora vamos al receso hasta el otro polo
que es un caso, una enseñanza, en donde con expertos que presentan casos pretendemos transmitir un contenido académico. Excelente de tiempo todos los participantes y el panel. Así que muchas gracias. Los concursantes se podrían acercar porque Laura, como siempre, agrega algo útil y quiere documentar el evento.